no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Amén, Señor. Hoy venimos esta noche, Señor, delante de ti, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a buscarte a ti, Padre, a buscar, Señor, de tu sabiduría, a buscar de tu palabra, Señor, a buscar tu rostro, Señor, porque queremos verte, Señor. Queremos, Señor, estar en tu presencia día y noche, que podamos, Señor, como tus hijos, gozarnos en ti, Señor, vivir para ti, Señor, y para hacer tu voluntad. Hoy queremos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Llénanos de ti, Señor, cada día más, que cada día, Señor, podamos comprender más tu palabra, que podamos comprender más lo que quieres decirnos en todos estos tiempos, Señor, que han sobrevenido sobre la tierra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón, Señor, que no corramos al mundo, Padre, sino que realmente corramos a ti, que realmente, Señor, podamos estar con un corazón dispuesto, Señor, a hacer lo tuyo, que realmente estemos dispuestos, Señor, a, a buscar tu rostro, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque no podemos ser como los del mundo, Señor, que solamente quieren satisfacerse a sí mismos, quieren llenarse de gloria, Señor. No como muchos, Señor, que dicen ser profetas, Señor, dicen ser pastores y están levantando su orgullo, están levantando sus riquezas para vanagloriarse, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Obra, Señor, en gran manera, Señor, para que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú, Señor, el que permanezca, Señor, el que sea, Señor, ese estandarte que llevemos delante de nosotros, Señor, esa bandera de vida, Señor, esa bandera, Señor, que nos representa, Señor, ese eres tú, Señor. Hoy queremos levantar un honor a ti, Señor, un altar a ti, Señor, darte la gloria, Señor, la alabanza, Señor, el poder, porque tú eres Dios poderoso, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que se conectan esta noche. A todos aquellos que no se han podido conectar, también los bendecimos. Que sea Dios bendiciéndoles. Y a todos los que van a escuchar este mensaje, que va a quedar grabado. Amén. Que Dios sea bendiciendo cada hogar, cada vida, cada familia que está aquí representada. Amén. Eh, el día de hoy vamos a recibir una palabra de Dios que realmente nos impacta a todos, realmente nos, como hombres, como humanos, como eh, que estamos viviendo carnalmente en un cuerpo físico, porque esto es temporal. Muchas veces nos sentimos impactados en muchas situaciones, ¿cierto? Precisamente en la actualidad hemos vivido situaciones difíciles y alrededor de la historia también se han vivido situaciones difíciles. Y precisamente Dios me hacía recordar ahorita una de las situaciones difíciles cuando Israel fue liberado de Egipto, que el faraón tenía el corazón endurecido hacia Dios. El faraón tenía el corazón endurecido hacia Dios y Dios envió plagas a Egipto para que el faraón comprendiera que era Dios el que estaba liderando a Israel. Sobrevinieron sobre Egipto plagas, langosta, el río se llenó de sangre, ¿cierto? Se tiñó de rojo. Cosas que humanamente no se comprenden. Hasta que el faraón veía que sobrevenía la plaga, que sobrevenía el tiempo de advertimiento, de advertencia, y, y le decía a Moisés y a Aarón, le decía, tengo temor a Dios, si ustedes le piden a Dios que cesen las plagas, yo liberaré al pueblo, ¿cierto? Pero todo esto lo hacía el faraón con doblez. ¿Para qué? Para que las plagas se fueran. Y hasta que llegó el momento en el que llegó la muerte sobre los primogénitos. Allí eh, el faraón tuvo temor de Dios por un momento y lideró al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después de eso corrió nuevamente por el pueblo de Israel para volverlos a coger como esclavos. Amén. Y así pasa eh, alrededor de la historia y de los años y de los tiempos, se han venido presentando situaciones que humanamente son difíciles de comprender. Sin ir muy lejos, el año 2020, ¿cierto? El año 2020 se presentaron circunstancias difíciles donde humanamente nosotros no comprendíamos muchas cosas. ¿M? Comenzamos el año 2020 con que con incendios en Australia, incendios en el Amazonas, ¿m? Que se extendían por toda la naturaleza y difícilmente podríamos comprender esto, ¿m? ¿Cierto? Humanamente. Pero estando espiritualmente en Dios, sabemos que hay una advertencia de Dios. Amén. Entonces iniciamos el 2020 con incendios. ¿M? Comenzamos el 2020 con rumores de guerra, ¿cierto? Allí, si recordamos, pasaba así como en Egipto, que Dios advertía al faraón, le decía, oye, lidera mi pueblo, si no enviaré langostas, si no enviaré la, la langosta, enviaré las ranas, ¿cierto? Entonces, humanamente el faraón no entendía. ¿M?
En el 2020 también sobrevino una pandemia, que es un virus que se llama coronavirus, el que vivimos hoy en día, ¿no? A nivel mundial. Aparte de eso, también sobrevinieron incendios en Chernobyl. En Chernobyl hubo una catástrofe en el año 1986 en la planta nuclear, ¿cierto? Donde esa ciudad tuvo que ser evacuada. Difícilmente todos sus habitantes tuvieron que dejar todas sus pertenencias y huir de ese lugar por la radiación, ¿cierto? Pero en el año 2020 se presentan allí unos incendios, reactivando esa radiación. ¿Para qué? Para que seamos advertidos de que hay tiempos difíciles, ¿cierto? Que hay tiempos que se están cumpliendo en la palabra de Dios. ¿M? Entonces, también en el 2020 sobrevino plaga de langostas en África. ¿M? Vinieron sobre África, sobrevino una plaga de langostas, donde allí la población de África, de Kenia, Somalia, Etiopía, temían por quedarse sin alimento. ¿M? Entonces, todo esto sobrevino aquí, así nada más en el 2020, ¿no? También en Estados Unidos alertaron sobre un avispón asiático gigante que devoraba las abejas, ¿cierto? En, en Rusia también hubo un derrame de crudo, de petróleo, ¿cierto? De diésel sobre el mar. Todo esto afectando también la naturaleza. Entonces, todo esto ha sobrevenido sobre la Tierra, ¿cierto? Como algo que humanamente no entendemos. ¿M? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Cierto? Entonces, también allí en el 2020 sobrevino también un polvo del desierto del Sahara, ¿cierto? Que se generó un polvo que decían que iba a llegar hasta aquí, hasta Sudamérica, a Norteamérica, a Europa, todo esto sobrevino y que era un polvo que difícilmente íbamos a poder respirar, ¿cierto? Entonces, todo esto se causó en el 2020, ¿m? Así como aconteció allí en Egipto, que hubieron 10 plagas, ¿m? Como advertencia al faraón, y el faraón, con su corazón endurecido, no dejaba ir al pueblo de Israel. Así pasaba allí en Egipto, y así pasa ahorita hoy en día. El hombre tiene su corazón endurecido a muchas cosas. ¿M? Tiene el corazón endurecido a Dios. ¿M? Cree tener todo el conocimiento, quiere tener todo, ah, quiere tener todo a su antojo y a su manera, pero con el corazón endurecido hacia Dios. ¿M? En el 2020 también se presenta una explosión en Beirut, ¿cierto? Esa explosión que veíamos en esos videos de una fábrica que explotó, dejó alrededor de 150 muertes y 5.000 heridos. Todo esto, ¿cierto? Lo vimos allí en el 2020. Entonces hay cosas que difícilmente como hombres no comprendemos. ¿M? En ocasiones vivimos afanados por lo que traerá el mañana. Nos angustiamos por las situaciones, ¿cierto? Que se viven a diario, tanto en la política, en los colegios, en la juventud, en las iglesias, porque las iglesias han permitido que el mundo entre en las iglesias. ¿M? ¿Cierto? Entonces estamos afanados porque vemos las situaciones. ¿M? Entonces nos afanamos hasta en nuestra propia vida, ¿cierto? Porque no conseguimos el carro, porque no conseguimos la casa, que no conseguimos aquello. Y vivimos en un afán diario. Vivimos pendientes más de lo que está pasando que realmente mirar a Dios. Entonces vivimos con temor a lo que está pasando muchas veces. Vivimos con un temor a, a, a- a lo que está pasando alrededor del mundo y muchas veces muchos con temor hasta la muerte, ¿cierto? O muchos hasta están pensando qué será de mí después de la muerte, ¿cierto?
¿Qué será de mí cuando yo muera? ¿Qué será de mí, de mis hijos cuando yo muera? Entonces comenzamos a pensar cosas en lo terrenal, ¿m? ¿Cierto? Entonces Dios quiere que, que mantengamos realmente la confianza puesta en Él. ¿M? Entonces, la verdad es que de todo esto que acabé de hablar, ¿cierto? De todo esto que acabé de hablar, hay problemas que están fuera de nuestro alcance. ¿M? Hay situaciones y momentos en los cuales nosotros nada podemos hacer. Humanamente, ¿quién iba a poder detener los incendios? Humanamente, ¿quién iba a poder detener un terremoto? ¿Cierto? Ese terremoto que pasó hace como un mes en Croacia, ¿quién iba a poder detenerlo humanamente? Nadie. Todo esto son problemas y son cosas que están fuera de nuestro alcance humanamente. ¿M? Entonces, precisamente, como hombres, estamos pensando en muchas cosas y racionalizando muchas cosas. ¿M? Como hombres, nada podemos hacer cuando Dios comienza a, a obrar, cuando Dios comienza a, a ordenar las cosas, ¿cierto? Porque nosotros no podemos ir en contra de Dios, no podemos, mejor dicho, ir en contra de la voluntad de Dios. ¿M? Muchas de estas cosas están pasando, ¿para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla, ¿cierto? Muchas de esas cosas están pasando como advertencia al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿M? Entonces, es allí donde, conocedores de la palabra de Dios, ¿cierto? Y como conocedores de realmente el camino que es Jesucristo, tenemos que comenzar a confiar en Él. Amén. Vamos a ir a Salmos 94:19. Amén. El Salmos 94, del 18 al 19, Dios nos habla lo siguiente. Dios dice, nos dice esto. Cuando yo decía, ¿cierto? O sea, eso puede estar reflejado hasta en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustenta. ¿M? Entonces, cuando comenzamos a pensar en todo esto que ha sobrevenido sobre la tierra, y cuando sentimos que nos resbalamos, cuando sentimos que vamos a caer, la misericordia de Dios nos sustenta. ¿M? Amén. Entonces, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, ¿cierto? Tus consolaciones alegraban mi alma. Así es Jehová. Entre la multitud de pensamientos que tenemos, ¿m? Entre la multitud de cosas que maquinamos como hombres, allí está Jehová, alegrando nuestra alma. Amén. Entonces, todo esto que pasa, todo esto que ocurre alrededor del mundo, es para que busquemos la presencia de Dios. Amén. Porque si sentimos que nuestro pie resbala, si sentimos que vamos a caer, allí está la misericordia de Dios que nos sustenta. Amén. Está que en nuestros pensamientos podemos pensar muchas cosas, racionalizar muchas cosas, pero espiritualmente Dios está comenzando a obrar. Amén. Tal vez no lo entendamos tan fácil. ¿M? Tal vez no lo comprendamos como Dios está obrando. ¿M? Pero Dios no se equivoca. Amén. Dios es justo, Dios es fiel, verdadero. Amén. Entonces, hay veces que tenemos problemas de gran dificultad, ¿cierto? Dios está y sentimos que nos resbalamos, sentimos que vamos a caer, pero Dios está con nosotros. Amén. Así no le veamos, así no lo veamos físicamente con estos ojos, podemos sentirlo espiritualmente. Amén. Entonces, Él siempre está con nosotros, Él siempre está dándote aliento, dándome aliento a mí, está animándonos a continuar, está animándonos a seguir adelante. Amén. Entonces, puedes que tú te sientas, tal vez, que
el mundo está viviendo una situación difícil o que todo esto está pasando una situación difícil, pero Dios está obrando y Dios está con nosotros en todo momento, amén. Entonces, si estamos realmente en la presencia de Dios, si realmente vamos allí a la casa de Dios, es allí donde encontramos la paz y la tranquilidad, amén. Entonces, Dios quiere que realmente nos concentremos en Él, amén. Salmo 55:22, amén. Dice aquí, dice aquí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, amén. No dejará para siempre caído al justo, amén. Entonces, confía en Dios, aunque creas que alguna cosa es injusta o que no debió haber ocurrido o que no debió haber pasado aquello, ¿cierto? Dios quiere que vayas a la cruz y que dejes toda carga allí. Amén. Que todo pecado, todo eso que te está cargando, vayas allí a la cruz y lo dejes allí. Amén. Para que comiences a caminar una vida nueva en Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios de ti, es lo que quiere Dios de mí, que echemos toda carga allí, ¿cierto? Sobre, porque mira, aquí dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Entonces, todo esto que te está cargando tal vez de lo que ocurre en el mundo, todo esto que acabamos de ver de las catástrofes que han ocurrido, todo esto que ha pasado sobre la naturaleza, todo lo que ocurrió allí en Egipto, ¿cierto? Que no te cargue, ¿cierto? No cargues con eso, déjaselo a Jehová. Mejor dicho, déjale esas cargas a Jehová porque Él se encarga de todo esto. Amén. Entonces, creemos que un incendio, ¿cierto? Una, una, una situación difícil que se vive en otro país nos corresponde a nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Dejémoselo a Dios. Amén. Todo eso que pasa allí en la política, dejémoselo a Dios. Amén. Por eso es que Dios dice, no te cargues, ¿m? Sino realmente echa esa carga sobre Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque nos cargamos con la política, que, eh, que voto por aquel, que voto por el otro, que aquello, que lo otro, ¿cierto? Entonces nos cargamos con cosas del mundo. ¿Mm? Entonces dice aquí, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Amén. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Entonces dejemos que Él está trabajando, dejemos que Él va a trabajar. ¿Mm? Sí. Muchas veces nosotros nos, nos que nos anteponemos a las cosas, ¿cierto? Y comenzamos hasta a, a poner como rencilla en nuestra boca por los hombres, ¿cierto? Entonces comenzamos a pelear entre hermanos, entre familiares. ¿Por qué? Por cosas vanas. ¿M? Porque nos estamos cargando con cosas del mundo. Entonces, echa tu carga sobre Jehová para que Él trabaje. Amén. Eso es lo que quiere Él que hagamos. Amén. Vamos a ir allí a Filipenses 4 del 6 al 7. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y paz de Dios. Amén. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Allí Dios nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Mm? Nos preocupa muchas veces qué va a pasar en el mañana, ¿cierto? Nos preocupa qué va a pasar en el 2022. Nos preocupa cómo vamos a estar dentro de 10 años, ¿cierto? Nos preocupan muchas cosas del mañana. ¿Mm?
Y por eso Dios nos dice, para nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dios nos está diciendo que pongamos en Él todas nuestras peticiones, ¿cierto? Que agradezcamos a Dios, tanto por lo bueno como por lo malo. En muchas ocasiones, ¿cierto? Nos es muy difícil orar por lo malo que pasa, ¿m? ¿Cierto? ¿A quién le gusta orar de pronto por un incendio que ocurrió? A nadie le gusta orar por estas cosas. Pero si es necesario pasar el proceso, tenemos que pasarlo. Amén. A nadie le gusta orar por, tal vez por un terremoto, porque todo esto es la advertencia al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, Dios nos está diciendo, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Porque nosotros nos afanamos, ay Dios mío, pasó este terremoto allá en Croacia, en Haití, sobrevino un tsunami, ¿cierto? Mejor dicho, sin irnos muy lejos, también lo que ocurrió allí en Japón, ese tsunami que acabó con toda esa ciudad, lo podíamos ver en las noticias, cómo se acababan todas las viviendas, cómo la gente en sus carros quedaba atrapada, todo esto, ¿cierto? Pero entonces Dios nos está llamando, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Amén. Entonces, todas estas peticiones que realmente oremos a Dios, ¿cierto? Para que tenga misericordia, para que tenga bondad de la iglesia, de sus elegidos, del remanente. Amén. Dice con acción de gracias. Amén. Porque, pues, hay dolores, ¿cierto? Hay dolores tan fuertes que muchas veces los asumimos como propios. ¿Mm? ¿A qué me refiero a esto? Como un ejemplo, humanamente, cuando vemos la violencia hacia los niños, los asumimos como propios y decimos que es toda esta maldad del hombre. Ese, eh, ese hombre debería estar en la cárcel, deberían darle sentencia de muerte, todo esto, ¿cierto? Por eso Dios dice, por nada estéis afanosos, sino que conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Que sean conocidas delante de Dios. Entonces, si pasa todo esto, si ocurre todo esto, aquello, amén, vayamos delante de Dios y digámosle, Dios, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Que realmente se cumpla tu palabra, que haya justicia. Amén. Tanto para buenos como para malos. Amén. Porque a nadie le gusta orar tal vez por estas cosas malas que están ocurriendo, ¿cierto? Estos acontecimientos que están pasando. Entonces, humanamente y carnalmente no seríamos capaces, ¿cierto? Pero ya tenemos un crecimiento espiritual, tenemos un crecimiento en Dios que nos está permitiendo orar por todo esto, amén. Entonces, a nadie le es fácil ir allí a orar por la violencia hacia las mujeres, ¿cierto? Hacia los asesinatos injustos, hacia las enfermedades terminales, ¿cierto? Todo esto muchas veces nos va llevando a qué? A pensamientos humanos, hacia pensamientos racionales, hacia pensamientos en la carne, sacándonos del espíritu, sacándonos realmente de la presencia de Dios. Entonces por eso Dios nos está diciendo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. O sea, no importa que estemos pasando un momento difícil, no importa que esté ocurriendo allí en el mundo, sino que comencemos a dar gracias a Dios porque todo hace parte del proceso. Amén. Tal vez no nos guste la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, todo esto, ¿cierto?
pero muchas vidas están llegando a conocer a Dios, ¿cierto? Por medio de esos procesos. Entonces, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Por eso dice acá, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es difícil de entender todo esto, es difícil de comprender, ¿cierto? Si estamos fuera del Espíritu. Pero cuando estamos en el Espíritu, comenzamos a comprender todo esto. Y Dios nos está llevando a un nivel más de sabiduría en su presencia. Amén. Vamos a ir allí a Mateo 24:12. Amén. Dice, y tanto aumentará la maldad que el temor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin, amén, será salvo. Amén. Dice allí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, a causa de todas estas cosas, a causa de todo esto que acabamos de ver, que ocurrió tanto en Egipto como ocurrió allí en el 2020, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no leí ahorita como conocer del 2020 que ocurrieron, ¿cierto? Tantas catástrofes, tantas cosas que vinieron, la langosta, los incendios, la pandemia, todo eso, ¿cierto? Entonces está diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, Dios nos está diciendo que no nos afanemos por todo esto que está ocurriendo, ¿cierto? No nos afanemos por todo esto que está pasando, sino que estemos realmente con el corazón puesto en Dios, con la mirada puesta en Dios, perseverando. ¿m? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Dios nos quiere para Él, en su presencia, perseverando día y noche. Amén. ¿Por qué? Porque este evangelio que se predica hoy, que es el evangelio de la verdad, ¿cierto? Dios lo quiere. ¿Para qué? Para que seamos salvos y para que cada uno de nosotros le conozca. Amén. Antes del fin. Amén. Entonces, nosotros difícilmente vamos a entender humanamente lo que ocurre, ¿cierto? Lo que, si comenzamos a racionalizar todo esto, vamos a comenzar a estar desenfocados, ¿cierto? Pero la palabra de Dios lo está diciendo claramente y lo está advirtiendo. Y está diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Mm? ¿Cuántos no le echan la culpa a Dios, ¿cierto? Y dicen ser ateos, pero les cogieron odio a Dios. ¿Mm? O sea, creen en Dios, pero de una forma que lo están odiando, ¿cierto? Entonces está diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Muchos comienzan a enfriarse porque creen que la muerte de un familiar fue causa de Dios y comienza a enfriarse la persona, comienza a enfriarse el espíritu de aquella persona que antes estaba buscando de Dios. Entonces, todo esto hace parte del proceso de comenzar a vivir la vida de Cristo. Amén. Dejar que Dios tome el control. Amén. Entonces, todo esto Dios nos lo ha advertido.
¿Mm? Dios lo ha advertido por medio de su palabra. Por eso debemos orar para que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros. Amén. Porque eso es lo que pasa hoy en día con el hombre. ¿Mm? Le da la espalda a Dios, se incrementa la maldad a causa del pecado. ¿Mm? Se incrementa la maldad en los hombres, la corrupción, los asesinatos, las violaciones, todo esto. ¿Mm? Como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, como en los tiempos de Noé, pasa todo esto y se incrementa la maldad. ¿Mm? Entonces, Dios nos está advirtiendo todo esto. Y todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso debemos orar para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Mm? Y que, y que cuando oremos, le pidamos a Dios que derrame de su misericordia sobre nuestras vidas, sobre las vidas de aquellos que han sufrido maldad, sobre la vida de aquellos que, aun cometiendo maldad, ¿cierto? Pueden ser salvos, ¿m? ¿Cierto? Entonces, hay que orarle a Dios por todo esto, interceder para que sea Dios transformando corazones antes del fin. ¿M? Entonces, Dios, por medio de estas situaciones, ¿cierto? Comienza a obrar de tal manera que tal vez nosotros no comprendamos, ¿cierto? Humanamente, pero Dios espiritualmente está obrando. Amén. Dios está recordándonos que tenemos que ir allí a la roca de salvación. Amén. Entonces, Dios nos recuerda que la carne tiene tendencia hacia lo racional. ¿Mm? ¿Cierto? La carne quiere meternos hacia las cosas racionales. ¿Mm? Pensando que por qué pasa esto, por qué pasa aquello, ¿cierto? Entonces la carne tiene tendencia hacia lo racional y genera todo tipo de pensamiento mundano. ¿M? Pero Dios quiere que aprendamos a cambiar ese pensamiento, ¿m? ¿Cierto? Para que realmente confiemos en Él, para que comencemos a tener una vida llena de fe, ¿cierto? Sabemos que tener una vida llena de fe no es tan fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque racionalmente está la carne mirando aquí el mundo, mirando las cosas que ocurren, todo esto. Sabemos que no es tan fácil, ¿cierto? Por eso es que Dios quiere que haya una humillación total. Amén. Entonces, no es fácil tener una vida en la fe, pero no es imposible. Todo es posible en Dios. Amén. Por eso es que tenemos que ir allí realmente con un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces, tenemos que ir allí y realmente fundamentarnos en la roca de la salvación. Amén. Entonces, nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, desafíos fuertes, ¿cierto? Situaciones que tal vez nosotros no comprendamos. ¿M? Pero todo esto, ¿para qué? Para que aprendamos a confiar plenamente en el Señor. Amén. Todo esto es para que aprendamos a confiar plenamente en Dios. Eso es lo que quiere Dios, que confiemos plenamente en Él. Amén. Vamos a ir allí a Marcos 4, del 35 al 41. Amén. Amén. En Marcos 4, del 35 al 41, Dios nos dice lo siguiente. Dice, Jesús calma la tormenta. Amén. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, cuando crucemos al otro lado, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca,
tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Amén. Nuestro maestro gritaron: ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendiendo al viento, y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Porque, ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto es un ejemplo de lo que hace Dios en nuestras vidas y lo que ocurre ahorita en el mundo. Puede haber tormenta allá afuera, puede haber terremoto allá afuera, pero Dios tiene el control. ¿Dónde se encontraba Jesús aquí mientras que estaba la tormenta? En la popa. La popa del barco es donde se encuentra el timón del capitán. Amén. Es donde el capitán está manipulando el barco y dándole una dirección, y él tiene toda la visual del mar, por dónde navega, por dónde va. Allí estaba Jesús. ¿Mm? Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le entreguemos nuestra barca. Amén. Que cada uno de nosotros, en vez de estar allí racionalizando, metido allí en la política, metido en otras cosas, le entreguemos el timón de nuestro barco y lo dejemos obrar. Amén. En vez de estarnos preguntándose el por qué y el para qué de esas cosas, démosle el timón a Dios. Amén. Dios quiere tener el control de tu vida, el control de mi vida. Así quiere Dios obrar. Entonces, Dios estaba allí, ¿cierto? En la popa del barco, ¿cierto? Él estaba allí tranquilo, durmiendo sobre el cabezal, allí donde estaba toda la visión de la tormenta, ¿cierto? Y de un momento a otro él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar que se callara y que estuviera en silencio. ¿Mm? Y me sorprende lo que él le dice aquí a los discípulos. Les dice: todavía no tienen fe. ¿Mm? ¿Cuántas cosas no nos atormentan, no? Nos atemorizan a diario que ahí salió una nueva cepa de la pandemia, que una nueva cepa del virus que ahora está atacando a los niños, que ahora está atacando a los ancianos, que está atacando jóvenes, todo esto. Y comenzamos aquí a maquinar racionalmente. Y Dios nos está diciendo: todavía no tienen fe. Tenemos que realmente ir allí a la cruz y soltar toda carga que estamos llevando. Amén. Dios quiere que estemos libres de toda carga, que estemos libres de todo pensamiento. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando con cosas que no son. Nos estamos cargando con cosas del mundo. Y me sorprende mucho lo que Dios dice acá. Todavía no tienen fe. Lo que habíamos acabado de hablar ahorita, de que es una vida llevar una vida en la fe no es nada fácil, ¿cierto? Cuando estamos en un mundo donde vemos que hay tiniebla, donde vemos que hay dolor, donde vemos que hay muchas cosas. No es tan fácil, ¿cierto? Pero Dios nos está diciendo que confiemos en Él, que Él tiene el control, que Él quiere ser ese capitán de ese barco. Amén. Entonces, Dios sabe qué quiere contigo, qué quiere conmigo, qué quiere con la iglesia, qué quiere con el remanente. Dejémoslo tomar el timón, amén. Dejemos que Él tome el timón y que Él dirija nuestro rumbo, amén. ¿Por qué? Porque nuestra barca está navegando en el mar.
y necesita un capitán, deja que el capitán sea Dios. Amén. Acuérdate de lo que dice allí el Salmos 23. Amén. El Salmos 23 dice lo siguiente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro capitán. Y en medio de la tormenta, en medio de las catástrofes, en medio de todo lo que ocurre, Él nos está guardando. Amén. En lugares de delicados pastos, Él nos hará descansar. O sea, Él cumplirá la promesa y nos llevará allí, a esos lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Él estará con nosotros en todo momento. Amén. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Amén. Entonces, toda esa maldad que vemos allí en el mundo, todas esas tinieblas que están allí, no nos concentremos en eso. ¿Por qué? Porque acá dice Dios que Él nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Amén. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. O sea, estar con la mirada puesta en Dios, estar en la presencia de Dios en todo momento, nos infundirá aliento para continuar y vivir la vida de Cristo. Amén. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, Dios tiene misericordia para con sus hijos, para con la iglesia. Amén. Entonces, todo esto que maquinamos allí en nuestra mente, de qué va a pasar mañana, de qué va a ocurrir dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, dejemos que Dios obre. Amén. Porque dediquemos nuestra vida a estar en la casa de Jehová por largos días. No nos concentremos en las cosas del mundo, concentrémonos más bien en las cosas de Dios, ¿cierto? Porque dice acá, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Si nos dedicamos a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios, la misericordia y el bien nos acompañarán hasta el fin de nuestros días. Y estaremos allí donde Cristo está cumpliendo la promesa. Amén. Entonces, no nos pongamos a pensar qué va a ser de mí después de la muerte, qué va a ser de mis hijos después de la muerte. Nos encontraremos de nuevo. Dejémosle todo esto a Dios. Que sea Dios el que obre, que sea Dios el que comience realmente a obrar en nuestras vidas. Y mientras que estemos en este cuerpo, obedezcámosle a Dios. Hagámoslo de Dios. Amén. Mientras que estemos aquí, hablemos de Dios. Vivamos la vida de Cristo. Amén. Primera de Juan 4:17. Amén. Dice la palabra de Dios, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cierto? Dios quiere perfeccionar el amor cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo dejó el amor como un mandamiento. Que nos amemos los unos a los otros, ¿cierto? El amor es aquel mandamiento en el que si tú sientes amor por tu prójimo, no vas a hacerle daño. Si tú sientes amor por tu prójimo, no vas a hablar mal de tu prójimo. Tú sientes amor por ese prójimo, no vas a cometer asesinato, no vas a cometer fornicación, nada de esto, ¿cierto? Entonces dice acá, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros.
para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, el amor de Dios nos está dando que la confianza de hacer las cosas bien delante de Dios, para que el día del juicio, el día que llegue el día del juicio, la presencia de Dios, realmente nosotros aquí en la tierra, lo que hicimos aquí en la tierra, lo hayamos hecho rectamente delante de los ojos de Dios. Porque acá dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, amén. O sea, rectos, ¿cierto? Con la mirada puesta en Dios. Aconteció allí con Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo iba camino a la cruz, Él le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero si es tu voluntad, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Así pasaba allí con Jesucristo. Tuvo que pasar azotes, que le escupieran en la cara, que cargar esa cruz, que le pusieran clavos en sus manos, en sus pies, que le pusieran una corona de espinas. Y él nunca perdió la mirada del Padre. Así Dios nos está diciendo que el amor sea perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, de que no hicimos nada malo, de que si hicimos algo malo, nos arrepentimos y comenzamos a caminar realmente en la presencia de Dios, que comenzamos a vivir la vida de Cristo. Amén. Pues como Él es, así somos nosotros aquí en este mundo. Amén. Rectos, limpios. Y si tenemos pecado guardado, si tenemos cosas guardadas, dejémoslas allí en la cruz y comencemos a vivir la vida de Cristo. Amén. Comencemos realmente a caminar con Dios. Amén. Pues acá dice en el versículo 18, en el amor no hay temor. Amén. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces todas esas cosas que vemos en el mundo y que vemos que pasan a diario, ¿cierto? Tanta maldad, tanta corrupción, tanto hombre malo, que acaba con la vida de personas, todo esto, todo por la avaricia y el poder al dinero y a muchas cosas también, son simplemente por las riquezas, de este mundo. Entonces, que no se llene nuestro corazón de temor, sino que más bien se llene nuestro corazón de amor, del amor de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ese amor de Dios nos quite el temor a esas cosas que están ocurriendo, ¿m? Y comencemos a vivir la vida de Dios. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿m? Entonces dejemos de temerle a las cosas que están ocurriendo, dejemos de temerle a lo que está pasando, ¿cierto? Y más bien concentrémonos a vivir la vida de Cristo, ¿cierto? Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Concentrémonos en Dios, concentrémonos a vivir la vida de Cristo, ¿cierto? Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestas y dispuestos a hacer su voluntad. Entonces, dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿cierto? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremendo esto, porque Dios nos está diciendo, puede que tú no me veas, puede que tú estés viendo las cosas que están pasando en este mundo, pero estás concentrándote más en esas cosas, estás concentrándote más en lo que ocurre a diario. Más bien concéntrate en Dios, que así no lo veas, Él cumplirá la palabra, Él cumplirá la promesa. Amén. Y, y que no sea solamente de palabra que digamos esto, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo le oro a Dios todos los días, yo le canto alabanzas a Dios, que no lo hagamos solamente de palabra, ¿cierto? Sino que realmente comencemos a vivir la vida de Dios, ¿cierto? Porque comenzamos a decir, yo hago aquello, yo hago lo otro, ¿cierto? Y seguimos con el rencor, seguimos con el temor a otras cosas, seguimos aborreciendo al hermano. Si nos separemos de una iglesia y salimos mal con un pastor allí, comenzamos a guardarle rencor allí a ese pastor. No, todo esto Dios quiere que nos despojemos de toda carga, ¿m?
¿cierto? Porque por eso dice acá, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Mm? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿mm? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, concentrémonos a vivir la vida de Cristo, a vivir la vida de Dios y dejemos que Él comience a obrar. Amén. Porque Dios tiene el control de toda situación. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de la vida de las familias que están entregadas a Dios, de la iglesia, del remanente que Él está haciendo para que predique la verdad. Amén. Entonces, comencemos a dejar el timón a Dios. Amén. Que Él sea nuestro capitán. Ya Dios nos está diciendo basta, basta ya de que tú estés queriendo controlar tu vida a tu manera. Deja que yo obre, está diciendo Dios. Déjame guiarte por este mar, por esa tormenta, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo Dios. Déjame ser el capitán de tu barco. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Amén. Voy a orar para terminar y quiero ponerles una oración cuando finalicemos. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesús. Amén. Y Él es el que tiene el control. Dejemos que Él tenga el control de nuestras vidas. Amén. Dejemos que Él obre, dejemos que Él sea el que nos guíe en todo momento. Amén. Hoy estamos aquí, Señor, rendidos a ti, Señor. Padre Celestial, porque aunque venga el temor, Señor, aunque vengan las cosas de este mundo, Señor, no queremos inundarnos del temor, no queremos inundarnos de la carnalidad, no queremos llenarnos de pensamientos humanos, Señor. Comenzar a racionalizar las cosas del por qué y el para qué, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, que obres, Señor, en gran manera nuestras vidas. Queremos dejarte obrar, Señor. Queremos dejar que tú seas el capitán de la barca, Señor. Porque así como acontecía allí, Señor, con los discípulos, Señor, que se veían angustiados, tú estabas allí en la popa, donde seas el capitán a dirigir el timón. Y les decías que si acaso no tenían fe. Hoy te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, aprender a vivir una vida en la fe, a tener esa fe, Señor, de creer en ti, Señor, de que tú tienes el control, de que tú estás obrando, que pueden pasar mil cosas, que puede mutar el virus, que pueden pasar mil pandemias más, y que tú tienes el control, que no vamos a ir en tu contra, Señor, cuando tú estás obrando. Si tú tienes predestinado, Señor, que, que muera alguien, que alguien sea llevado a tu presencia para que alguien más te conozca, Señor. Sabemos que tú estás haciendo el proceso, que tú estás trabajando espiritualmente, porque tal vez humanamente no lo entendamos, tal vez como hombres y como mujeres pensamos en lo racional, pero hoy queremos darte a ti el control. Que seas tú, Señor, obrando, que tú tomes el control de cada situación, de cada vida, Señor, tanto en lo espiritual como en lo físico, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de la vida económica, de la vida de la salud, de la vida emocional de cada uno de nosotros. Que cada pensamiento, Señor, realmente esté fundamentado en ti. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor. Que obres, Señor, en nuestras vidas, Padre. Llénanos de ti cada día más. Te adoramos, Jesús, en tu nombre, Padre. Amén y amén.